Frecuencia cardíaca y su valoración. Em, la frecuencia cardíaca es muy importante distinguir la línea de base y los periodos transitorios. Asimismo, se determina aquella frecuencia cardíaca con una valoración comúnmente de 120 a 160 latidos por minuto. Ahora, la frecuencia cardíaca superior de los 160 se determina la taquicardia, y la frecuencia con una valoración de menos de 120 se determina la bradicardia. Hay distintas clasificaciones y nomenclaturas con respecto de la frecuencia cardíaca fetal. Continuando con la clasificación, vamos a hablar de tres clasificaciones. Primero tenemos la clasificación de Home, en la cual el valor normal de la frecuencia cardíaca fetal es de 120 a 160. Como observamos en la imagen de acá, cuando la frecuencia cardíaca fetal está desde baja a menor de 100, o está en 100, podemos decir que es una bradicardia moderada o una bradicardia marcada. Y cuando vemos que la bradicardia aumenta a 180, podemos decir que es una taquicardia marcada o una taquicardia moderada, de acuerdo al rango. Tenemos también lo que es clasificación de Caldeiro-García, la cual nos dice que la frecuencia cardíaca normal va de 120 a 150. Mayor de 150, cuando ya pasa a 160, podemos observar en este cuadro que nos indica una taquicardia débil o una taquicardia moderada. Y mayor a 180 nos indica que es una taquicardia marcada. Ahora, en bradicardia débil es cuando marca 120 y cuando marca una taquicardia marcada es de 110. En la última clasificación hablamos de la clasificación de Wood, en la cual la frecuencia normal es de 120 a 160. Mayor de 160 viene a ser una frecuencia cardíaca rápida y 120 una frecuencia cardíaca lenta. Recordemos que el rango normal de una frecuencia cardíaca fetal es de 120 a 160. Ahora le doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Bueno, Miss, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la taquicardia fetal. Se habla de taquicardia fetal cuando la frecuencia cardíaca del feto supera los 180 latidos por minuto durante más de 10 minutos. La mayoría de las taquicardias fetales son detectadas durante la monitorización cardíaca o la exploración ecográfica rutinaria. Los tipos son taquicardia fetal moderada, que es considerada moderada cuando la línea basal se encuentra entre 161 y 180 latidos por minuto. Se considera taquicardia fetal severa cuando es de 181 latidos por minuto a más. Las causas maternas son la fiebre, que es la más frecuente, la infección, que es causado por corioamnionitis y pielonefritis, la deshidratación, el hipertiroidismo, la ansiedad por liberación de adrenalina endógena, la respuesta a fármacos, la anemia, la cardiopatía, y las causas fetales son el desprendimiento de placenta, el sangrado fetal, la hipoxemia crónica, las anomalías congénitas crónicas y las taquiarritmias. Continuando con la exposición, hablaré sobre lo que es bradicardia fetal. Bueno, ¿qué es la bradicardia fetal? Es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de 120 latidos por minuto durante más de 15 minutos. ¿Cuál es la causa de la bradicardia fetal? Generalmente se asocia a dificultades del feto para la adaptación al medio intrauterino o a la disminución de bienestar fetal. La bradicardia puede ser
sinusual, es decir, el corazón va lento pero no presenta ninguna alteración específica, o puede asociarse a algún bloqueo. De estos, el más importante es el bloqueo auriculoventricular completo, el cual es una lesión de tejido de conducción cardíaco que surge antes del nacimiento, en la que se produce una alteración de transmisión de los impulsos auriculares a los ventrículos. Puede aparecer de forma aislada o familiar. Síntomas que se puedan presentar para detectar la bradicardia fetal. Bien, puede notarse disminución del movimiento fetal sentido por la madre, aparición de meconio en el líquido amniótico o tampoco notar ningún tipo de síntomas. Bien, ¿cuál es el tratamiento para poder evitar la bradicardia fetal? Se basa en el seguimiento estricto del bienestar fetal, con pronta finalización del embarazo. En caso de detectar signos ecográficos de insuficiencia cardíaca o sufrimiento fetal agudo, la bradicardia fetal es generalmente bien tolerada, excepto en los casos de cardiopatía estructural, enfermedades sistémicas o insuficiencia placentaria. Es por ello que se recomienda conducta expectante, baja monitorización estricta, indicar la finalización de la gestación antes de los signos anteriormente citados, restablecer el ritmo cardíaco mediante la implantación de un marcapasos en el neonato. Prevención. Tras el diagnóstico y el seguimiento y manejo prenatal de estos fetos es difícil por las obvias dificultades que conlleva la motivación fetal y la dificultad en la correcta interpretación de los signos cardiográficos. Gracias.